En esta ocasión vamos a estudiar la clase 4.3. La idea es plantear el problema con dos operaciones, pero sin hacer uso de paréntesis. Analicemos. Beatriz tiene 26 fotografías sueltas y dos álbumes con 45 fotografías cada uno. ¿Cuántas fotografías tiene en total? Lo primero que nos pide es escribir el planteamiento de la operación para poder resolver el problema y luego calcular el resultado. Lo primero que hay que tomar en cuenta, como ustedes pueden ver, es que son dos álbumes. Cada uno de esos álbumes tienen 45 fotografías cada uno. Entonces ahí pueden hacer ustedes la cuenta de cuántas fotografías son en total. Entonces, como hay dos álbumes con 45 fotos cada uno, entonces ¿cuántas fotos hay en total? ¿Qué operación hago para saber cuántas fotos hay en total? Bueno, tendríamos que hacer una multiplicación, ¿verdad? Tendríamos que multiplicar 45 por 2. Y ahí vamos a obtener el total de fotografías. Al multiplicar 45 por 2, ¿cuál es el resultado? 90, ¿verdad? 2 por 5 es 10, pone 0 y llevo 1. 2 por 4 es 8 y una que llevaba 9, por eso da 90. Entonces sabemos que hay un total de 90 fotografías. Guardamos ese dato por ahí que nos va a servir más adelante. Por otro lado, hay 26 fotografías sueltas. Entonces, obviamente, para saber cuántas hay en total, tendría que hacer una sumatoria de las que están sueltas y las que están en los álbumes. En este caso, a 26 le tendría que sumar los 90. De eso se trata. Entonces el problema correcto sería 26 más 90, que es el mismo 45 por 2, ¿verdad? 45 por 2. Esa es la operación correcta. Luego ya para resolverlo, recuerden que cuando tenemos una operación combinada, lo primero que se tiene que hacer es la multiplicación. Primero se multiplica y se divide si hay divisiones. Y por último se suma y se resta. En este caso, como hay una multiplicación y una suma, lo primero que tiene que hacer es la multiplicación, que ya tenemos el dato que nos da 90. Entonces tiene que hacer 45 por 2. A lo que resulte, le va a sumar 26. Entonces, hacemos esa operación. En este caso, encontramos primero el total de fotografías de los dos álbumes y luego sumamos las 26. Enumero las operaciones respetando este orden y calculo 45 por 2 y le sumo 26. Entonces aquí tenemos la primera operación que se tiene que hacer, 45 por 2, da 90. Luego la segunda operación sería sumarle 26. Entonces hacemos 26 más 90 y de ahí va a salir el total. ¿Cuánto es 26 más 90? Usted puede hacer esa suma y le va a dar 116. Quiere decir entonces que en total tendríamos 116 fotografías. Muy sencillo, miren. ¿Qué tenemos acá? Es importante que ustedes puedan notar que el orden sí afecta, el orden en el que se realizan las operaciones. Por ejemplo, nos dice acá, ¿qué sucede si primero realiza la suma? Es decir, hacer 26 más 45. Bueno, esa suma daría 71. Y si el 71 lo multiplicamos por 2 da 142. Entonces ustedes pueden ver que la respuesta es diferente. Entonces es una respuesta incorrecta. Por eso recuerde siempre que lo primero que tiene que hacer es la multiplicación y de último la suma. Entonces esto está malo. Es lo que nos está diciendo nuestro periquito por acá, ¿verdad? Es decir, que esta operación no debe hacerse. Lo correcto es realizar lo que acabamos de estar explicando. Es decir, primero se multiplica 45 por 2 y después se le sumaría 26. Esa es la forma correcta. Esta forma no es correcta, por lo tanto nunca lo vayan a hacer. Primero multiplica y después suma. En resumen, para resolver un problema que contiene operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación y división, se resuelve de izquierda a derecha y se toma en cuenta lo siguiente. Primero, si hay paréntesis, esto lo aprendimos en la clase anterior, ¿verdad? Lo que está dentro del paréntesis se resuelve primero, pero en las operaciones que vimos hoy no hay paréntesis. Las multiplicaciones y divisiones se calculan antes que las sumas y restas. Por ejemplo, aquí en el literal A tenemos 10 menos 36 entre 9. Tenemos una resta y una división. Lo primero que se tiene que hacer es dividir.
Es decir, tenemos que hacer 36 entre 9. Esa es la primera operación que se tiene que hacer. Al hacer 36 entre 9 nos va a dar 4. Da una división exacta, da 4. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Luego, a 10 le va a restar ese 4. Esa es la segunda operación. A 10 le va a restar el resultado de esta división. Es decir, 10 menos 4. 10 menos 4 sería 6. Por supuesto, cuando usted vaya haciendo estas operaciones va a ir a un ritmo más lento. Pero lo importante es que usted sepa y entienda lo que tiene que hacer. En el caso del literal B, 3 por 6 más 4. Vea que hay una multiplicación y hay una suma. Lo primero que usted tiene que hacer es la multiplicación. Entonces tendría que hacer 3 por 6. Esa es la primera operación. Ahí está el orden. ¿Cuánto es 3 por 6? Le da 18. ¿Cuál es la segunda operación? Hacer la suma. Es decir, al resultado de la multiplicación le va a sumar 4. Esa sería la segunda operación. ¿Ve? Entonces acá le sumamos 4 a 18 y en total el resultado sería 22. Ese es el resultado de realizar esta operación. Entonces, insisto, el orden es importante. En la resta y división, primero divide y después hace la resta. Aquí tenemos multiplicación suma, primero multiplica y después suma. Ese es el orden correcto en el que usted tiene que proceder. Mire, aquí se le detallan cuáles son los pasos. Este es el paso 1, este es el paso 2, paso 1, paso 2. No hay donde perderse. Respeten ese orden para que no vayan a equivocarse. Ahora van a hacer lo mismo en los ejercicios de la página 111. Por ejemplo, aquí en el literal A, primero va a ser 12 por 6 y después va a ser 5 más lo que resulte de esta multiplicación. Acá, por ejemplo, primero tiene que dividir 12 entre 4 y al resultado le va a sumar 40 y así sucesivamente. Aquí primero va a multiplicar y después resta. Aquí divide y después suma. En el E, primero multiplica y después resta. Y en el F, primero divide y después va a hacer la resta. En ese orden tenemos que realizar los ejercicios de la página 111.